Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Muy bendecidos, ¿verdad? Por todas las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de estos días, ya casi culminando nuestro segundo día, ¿verdad? De seminario. Y bueno, ¿qué les parece si para aprovechar el tiempo vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él dirigiéndonos, ¿verdad? Sea Él instruyéndonos y dándonos de su gracia a cada uno de los que estamos aquí. Señor Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, reunidos como maestros, como hermanos, Señor, para hacer cada día mejor un servicio a ti, Señor. Te pedimos, Padre, de tu gracia, que nos ayudes abriendo nuestra inteligencia, nuestras capacidades, Señor, para aprender todo lo que concierne a niños especiales. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Dame a mí, Señor, palabras sencillas, entendidas para poder dar este mensaje, este taller, conforme a tu voluntad que ya has tenido preparado, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues buenas tardes, mis hermanos. Y el tema de este taller se titula Desafíos en cómo adecuar una clase para niños con necesidades especiales. ¿Cómo podemos adecuar como maestros de iglesia infantil una clase para niños con necesidades especiales? Y retomando nuestro versículo base de este seminario, Hechos 13:22, se los voy a leer en Biblia de las Américas. Dice, cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y el hacer la voluntad de Dios sabemos que es un desafío, ¿verdad? Es un gran desafío hacer la voluntad de Dios. Y el ministerio de la iglesia infantil también lo es. También tiene sus propios retos. Pero aún más cuando llegan a nuestra iglesia, a nuestro salón, niños con necesidades especiales. Lo que vamos a aprender esta tarde no es una receta tal cual, ¿verdad? No es una fórmula exacta de lo que tengamos que hacer. No es un paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Sino digamos que es una generalidad para que tengamos una idea de cómo poder trabajar con estos niños. No es un plan fijo e inamovible, al contrario, constantemente tenemos que estar moviendo nuestras clases, nuestras técnicas para suplir las necesidades de nuestros niños. Ellos tienen necesidades básicas como cualquier otro niño, ¿verdad? Necesidades físicas, por ejemplo, el dormir, el comer, el descansar, el bañarse. También tienen necesidades emocionales, de afecto, de cariño, ¿verdad? Y espirituales, porque son niños que requieren también del Señor. Pero debemos también de mantener un balance con ellos. ¿Por qué? Porque no todo es brindarles amor todo el tiempo, de decir, ay, es que pobrecito, y los apapachamos de más, y cuando nos damos cuenta, son ingobernables. Necesitamos marcar límites, ¿verdad? Ellos necesitan ser retados, ponerles retos. Aunque uno piense que tengan ciertas limitaciones, ellos sorprenden. Créanme que son niños que nos sorprenden. Y sabemos que es Dios obrando en ellos, ¿verdad? Tal vez podemos pensar, ay, es que pobrecito, no puede. Entonces, no lo estimulo a que logre ciertos retos. Eso como maestros lo debemos de tener bien en cuenta, que ellos necesitan ser retados. Nosotros como maestros tenemos que ir más allá y trabajar muy de la mano con sus familias. Por ejemplo, hay niños que sí los llevan a terapias, a escuelas especiales, y en esas escuelas llevan un método, un sistema, un trabajo.
acercarnos a ellos y preguntarles cómo están trabajando para que nosotros podamos apoyar. Nosotros somos un apoyo. Nosotros no vamos a suplir lo que hacen en una terapia. Nosotros vamos a ministrar la palabra de Dios, pero si nos dan una guía de cómo hacerlo, eso es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, siempre muy de la mano con las familias. Miren lo que dice en Jeremías 29:11. Dios tiene planes muy especiales para los niños. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nosotros tenemos que trabajar eso en los niños. Nuestros niños especiales también, aparte de ser retados, necesitan ser amonestados. Es decir, poniéndoles límites. No podemos dejar que ellos hagan todo lo que quieran. No podemos, son niños que también necesitan ser educados, ¿verdad? Porque si no, como les dije hace un momentito, se vuelven ingobernables. Debemos de ponerles reglas y límites claros y congruentes para ellos. Además, también tenemos que elogiar y reconocer sus logros. Créanme que yo he visto muchos niños que hacen un gran esfuerzo por lograr y conseguir alguna meta que se está trabajando. Y cuando logran llegar a esa meta, bueno, su gozo es grande. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, reconocerles esos logros, esas metas que han llegado por medio de elogios. Todo esto, el elogiarlos, amonestarlos y retarlos, va a construir el carácter de los niños. Los vamos a ir formando y queremos que ellos también entren a un orden y a una disciplina. Ellos necesitan, como cualquier otro niño, orden y disciplina. Como maestros de iglesia infantil, ¿qué inquietudes o preocupaciones pudiéramos tener cuando tenemos a estos niños? ¿Cuáles serían esas inquietudes? Bueno, pues a lo mejor pudieran pensar, híjole, como maestro, ¿a qué retos me voy a enfrentar cuando yo tenga a estos niños? ¿A qué problemas o qué situaciones voy a resolver o se me van a presentar? ¿Cómo debo de reaccionar ante ellas, verdad? Y pues haciendo referencia al título, ¿cómo puedo yo adecuar mi clase para un niño con necesidades especiales? Bueno, pues vamos a tratar de resolver un poco de estas dudas. Cierto que van a haber muchas más. Como les dije, no vamos a salir de aquí siendo unos expertos, pero por lo pronto vamos a tener una idea. Es como que el primer paso para empezar a prepararnos, a capacitarnos, a no dejarlos a un lado, mis hermanos. Es bien importante siempre tener a nuestros niños especiales en nuestra mente y en nuestro corazón. A lo mejor en tu congregación, en tu iglesia ya tienes niños especiales, tal vez no. Y si no tienes, tenlo por seguro que van a llegar. Entonces es mejor estar preparados. ¿Amén? Bueno, pues vamos a situarnos en un escenario. Pensemos que ya tenemos en nuestro salón a un niño con necesidades especiales. Vamos a pensarlo así. Y vamos ahora a hacernos la pregunta, ¿quién lo atenderá? ¿Quién será la persona indicada o capacitada para atender a este niño que ya llegó con nosotros? Pues van a decir, le vamos a echar al maestro que llegó tarde, ¿no? A lo mejor a él se va a encargar de nuestro niño. Pues no, ¿verdad? Sabemos que no es así. El encargado será un maestro. Y a este maestro comúnmente se les llaman maestros monitores, o maestros de apoyo, o maestro sombra, no sé si han escuchado por ahí, o maestro espejo. Un maestro, después vamos a entender por qué. ¿De qué se va a encargar este maestro monitor? Bueno, él se va a encargar de atender de manera personal a nuestro niño especial. El atender personalmente a él implica atender todas sus necesidades, incluso hasta sus rabietas.
¿verdad? Que muy seguido suelen tener. Momentos de crisis, todo esto, el monitor va a estar encargado, cercano a él. Él lo va a estar atendiendo todo el tiempo y ayudándolos en sus actividades. Va a estar el maestro monitor dentro del salón de clase. En el salón de clase hay un maestro titular, hay un maestro encargado, ¿verdad? Que está al frente del grupo, pero va a estar también el monitor, porque el maestro de clase sería imposible atender a todos y además a nuestro niño especial. No se podría. El niño especial necesita una atención personalizada. Esto quiero mencionar que es a lo mejor cuando nuestro niño no ha tenido contacto directo con otros niños, que solamente ha estado en casa, no ha ido a un centro de educación especial, no ha recibido terapia. Entonces su medio que conoce solamente es su casa. Y al llegar a la iglesia, pues es un cambio muy fuerte para ellos. Por lo tanto, necesita a un maestro para este niño. Estamos poniendo ese escenario. Hay muchos, como les dije, esto no es, este es el librito, esto es así. Hay muchos escenarios, pero supongamos que esta es la situación, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la intención, que todos los maestros que estamos aquí nos estamos preparando para ser maestros monitores. ¿Sí? Esto vamos a aprender, a ser maestros monitores para tener esa relación directa con nuestro niño especial. ¿Qué retos me voy a enfrentar? Bueno, pues como primer reto o desafío, lo primero que nos podemos enfrentar es que el primer día el primer momento el niño no nos acepte, ¿verdad? Él no esperemos que atienda todo lo que le estamos enseñando, ¿verdad? Es un gran reto de parte de nosotros porque tiene que haber un proceso, un tiempo de adaptación, que ellos nos conozcan a nosotros y nosotros conocerlos a ellos. Es un tiempo prolongado, pero es algo que tiene que suceder. La maestra que va a estar ahí también en el grupo no se va a desentender de nuestro niño especial. Ella va a estar enterada de todo lo que acontece con él, pero quien se va a encargar directamente de nuestro niño especial es el maestro monitor, ¿sí? Pero la maestra titular, digamos, la maestra que está al frente del grupo también, porque ella, digamos que es la que también va a ir guiando al niño porque está dentro de su salón, ¿sí? El maestro monitor debe de tener en mente varios puntos. Uno, entre tantos, es incluir al niño e integrarlo con sus demás compañeros. Y no nada más con ellos, sino con los demás hermanos, ¿verdad? Esto es poco a poco, un proceso. Se recomienda no sacar al niño del salón de clases o de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que él disfrute, ¿verdad? De lo que se está dando, del mensaje, que él escuche. A lo mejor aparentemente no puede estar escuchando, pensamos, pero acuérdense que ellos también son espíritu. Y si el mensaje es dado, ¿verdad? Seguro va a llegar. Entonces, no lo saquemos del salón de clase. Vuelvo a repetir, el niño va a dar la pauta. Hay muchas condiciones, muchas situaciones que a lo mejor sí, por periodos hay que sacarlo, pero hay que trabajar para que permanezca en el salón, ¿verdad? También algo que debemos de tener en mente es que debemos de ayudar a los demás niños del salón a que tengan empatía y amor por nuestro niño especial, a sensibilizarlo. Y a lo mejor si ahorita en tu iglesia o en tu salón no hay un niño especial, yo creo que es momento para ir hablando con nuestros niños sobre estos temas, ¿verdad? Irlos preparando, decir que Dios
en su diversidad, en su amor, pues también nos da la bendición de tener entre nosotros a niños con estas características, ¿verdad? Pero de igual manera hay que amarlos y respetarlos. Entonces es muy importante que también hagamos esta labor con nuestros niños. Otro punto que también debemos de tomar en cuenta es que debemos ministrar a sus papás, a la familia. Vienen muy dañados, mis hermanos. Es algo fuerte, complicado. Pasan por mucho dolor, porque ven la condición de su hijo que constantemente, además de su discapacidad, a veces también presentan otro tipo de enfermedades. Constantemente están en médicos, en terapias, todo el tiempo, y la familia se desgasta. Si la familia no es cristiana y por primera vez llega a la iglesia, arropémoslo, abracémoslo, porque de verdad tienen una necesidad muy grande del Señor. Entonces, eso también es un reto para nosotros. Cierto que también pues los pastores harán su labor, pero como maestros también nos corresponde a nosotros brindarles ese amor a la familia. Amén. ¿Qué debemos saber como maestro monitor? Vamos a tener en cuenta unos puntos respecto a lo que debemos de saber como un maestro monitor que vamos a hacer. Bueno, pues que cuando nosotros recibimos a un niño con una discapacidad, debemos de considerarlo como un miembro plenamente funcional del cuerpo de Cristo. Así lo tenemos que ver, como un miembro completamente funcional. Cierto que tiene limitaciones, pero es un niño al igual que todos los demás. Independientemente del procesamiento cognitivo que el niño tenga, independientemente de la comunicación verbal que a lo mejor sea limitada, de los problemas de comportamiento o las limitaciones físicas que él tenga, cada miembro debe ser valorado como una persona creada impecablemente a la imagen de Dios. Amén. Así los tenemos que ver. Y la familia espiritual, entiéndase iglesia, comunidad iglesia, debemos de recibirlos con alegría. ¿Por qué? Porque son un regalo de Dios. Son un hermoso regalo de Dios que bendicen nuestra vida. Cuando estos niños llegan, realmente bendicen nuestra vida y aprendemos mucho de lo que es el amor de Dios, mucho. ¿A qué reto nos podemos enfrentar como maestros monitores? Algo bien importante y que constantemente tenemos que estar, el Señor nos los tiene que estar revelando, es nuestra conducta y nuestra actitud hacia ellos. ¿Qué conducta y actitud puedo yo tener hacia ellos? Si no es la correcta, mejor no le entremos, porque van a ser doblemente dañados. Los vamos a herir más, los vamos a lastimar y pues no queremos esto, ¿verdad? Entonces tenemos ese desafío. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cuál va a ser mi actitud? Porque si mostramos rechazo, no es de Dios. También otro desafío es que pensemos que los niños no son capaces de servir a Dios. Fíjense, si nosotros tenemos eso en mente, cambiémosle, porque un reto es que sí son capaces de servir a Dios. Cuando un niño empezamos a trabajar con él y le empezamos a mostrar quién es Jesús y ellos empiezan a conocerlo, desde el momento, incluso cuando ellos alaban al Señor, lo hacen genuinamente. Lo hacen genuinamente y quienes lo ven alrededor, imagínense sus vecinos que no son creyentes, ¿verdad? Y cuando la familia se prepara y dicen, vámonos a la iglesia y ven a nuestro niño especial gozoso porque va a la casa del Señor, eso ministra la vida de otras personas. Entonces, esa es la manera en que nuestros niños, una de tantas maneras que ellos pueden servir al Señor.
Entonces nosotros no podemos pensar que ellos no sirven al Señor, ¿verdad? Porque son del Señor. Amén. Por lo tanto, mi desafío como maestro es prepararlo espiritualmente para que ejerza los dones que Dios le ha dado y ponerlos al servicio del cuerpo, al servicio de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no descartemos esto. ¿Qué debo saber como maestro monitor? ¿Qué otra cosa debo de saber? Bueno, que nuestro niño debe sentirse aceptado, amado, incluido, al igual que la familia, como les decía. La familia reconocerá el amor incondicional de una iglesia al ver cómo su hijo con discapacidad encaja, cómo se adapta y cómo se integra al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál sería el reto para nosotros? Bueno, pues cuando creemos que no son capaces de integrarse con otros niños, cuando decimos, no, es que la verdad su condición pues está muy limitada y no va a poder. No. Nuestro desafío es cambiar esa mentalidad porque ciertamente va a llevar su tiempo. Ciertamente vamos a tener que trabajar, pero recordemos lo que dice 1 Corintios, ¿verdad? 13:7. El amor nunca se da por vencido. Hace rato también lo escuchamos con nuestra pastora Vicky, ¿verdad? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, no debemos de dejarnos caer, debemos de perseverar porque de verdad que los niños nos sorprenden, las cosas hermosas que Dios puede hacer con ellos. La familia llega muy herida por todo lo que conlleva, como les dije hace un momento. Y por lo tanto, fíjense, muchas veces las familias están a la defensiva. Son a veces agresivos, no se quieren abrir porque han sido muy dañados y lastimados. Y nosotros tenemos que ayudarlos a restaurar sus corazones, ¿verdad? Por medio de Cristo, mostrándoles el amor, supliendo sus necesidades espirituales, hablando con ellos. Tenemos que trabajar arduamente con ellos. Las familias, también otro reto, ya que recibimos a nuestro niño y vamos trabajando, pues resulta que luego las familias no son constantes. Ese es otro reto, en llegar a la iglesia. ¿Por qué? Pues por muchos factores. A veces porque los niños se enferman constantemente o por economía. Luego tienen muchos gastos por los tratamientos que los niños reciben son muy costosos y no cuentan con la ayuda adecuada, ¿verdad? Es muy costoso y dejan de asistir a la iglesia y también eso puede ser un retroceso para los niños. Eso también es un desafío para nosotros, ¿verdad? Pero con la mano del Señor en oración, Él nos va a ayudar. Amén. La familia puede tener también expectativas equivocadas respecto a la iglesia. Muchas familias van a pensar, decir, híjole, ya aquí veo la salvación, ahí se los deposito, ustedes hagan con ellos lo que yo no puedo hacer. No, porque los responsables directamente, primeramente con Dios, ¿quiénes son? Los papás. Nosotros somos la ayuda, ¿verdad? Nosotros vamos a ayudar, vamos a mostrarles el amor de Cristo, pero ese concepto a veces tienen los papás sobre la iglesia. Y el desafío, bueno, pues es hacerle ver a los papás que nosotros no somos los responsables. Nosotros tampoco vamos a diagnosticar nada. Tienen que ir a los lugares especiales donde les puedan hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué más debemos saber como maestro monitor? Bueno, como les dije, no existe una fórmula específica para trabajar con los niños especiales porque cada uno de ellos pues son únicos, son estratégicamente ubicados por Dios en el cuerpo, en la iglesia. Ellos son estratégicamente ubicados, el Señor sabe en qué momento y a dónde los va a mandar y en qué iglesia.
Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de esperar a que sea Dios mismo organizando y dirigiendo creativamente las formas de hacer que su cuerpo funcione. Amén. Ante esta situación, ¿qué desafíos puedo tener como maestro? Bueno, cuando nosotros recibimos a los niños y sabemos que no hay una fórmula mágica y que pues tampoco estamos como que con el tema muy hábiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una conexión con ellos. Tratar de conocer lo más que podamos de nuestros niños, lo más que se pueda. Debemos involucrarnos de tal manera que conozcamos cómo es su carácter. Hay niños que son más dóciles, hay niños que son más serios. Ellos tienen su carácter. No por tener una discapacidad todos van a ser igual, no. Tienen un carácter y los tenemos que conocer. También tenemos que conocer sus gustos, qué les gusta, qué no les gusta, sus necesidades físicas, es decir, a veces por su misma condición, a veces tienen que ir a tales horas al baño, todo tenemos que conocer. También qué situaciones desencadenan en ellos su comportamiento, una reacción. Debemos de conocerlo. ¿Para qué? Pues para evitarlo, porque no es algo que ellos quieran, es parte de su condición. Y entre más conozcamos de ellos, pues será mejor para nosotros. También conocer qué actividades ayudan a calmarlo cuando algo detona sus emociones. Así también condiciones médicas, hermanos. Cuando recibimos a un niño especial, es importante hacer un formulario en donde los papás nos digan todo lo que ellos saben, todo en qué nos pueden ayudar, toda la información que ellos tengan, porque pues vamos a estar trabajando directamente con ellos, ¿verdad? ¿Qué más debo saber como maestro monitor? Bueno, como les dije, no hay una receta, pero sí hay un camino seguro. Un camino seguro por el cual como maestros debemos de andar siempre. Y no nada más con niños especiales, sino también con nuestros niños y en nuestra vida en general. ¿Cuál es esto? Primero, orar. Orar al Señor todo el tiempo, porque en la oración, ¿qué es lo que sucede? Pues escuchamos la voz y la dirección de Dios, ¿verdad? Por dónde nos quiere. Él nos va a ir abriendo caminos. Él nos va a ir diciendo por dónde. Después de que el Señor nos haya dado la dirección, pues ya entonces empezar a planificar, empezar a tratar de hacer nuestras clases lo más acorde a sus necesidades. Después de planificar, pues también tengo que capacitarme. Como les dije, el mundo de la educación especial es fascinante, es muy amplia y cada trastorno, cada síndrome, cada niño, a pesar de que tiene el mismo trastorno, a lo mejor hay 3 niños que tienen síndrome de Down, pero cada niño tiene sus peculiaridades, sus individualidades y debemos de conocerlas. Por eso es importante pues meternos a estudiar, ¿verdad? Y por último, actuar, es decir, llevar a cabo eso que planificamos, es de lo que me capacité, vamos a actuar. El actuar es el último paso del camino, pero muchas veces es lo primero que hacemos. Una vez que llega el niño, lo primero que queremos hacer es ponernos manos a la obra. ¿Y a qué horas oramos? ¿A qué horas le pedimos dirección a Dios para que nos dirija? ¿Qué hacer? A lo mejor le vamos a trabajar más si nos metemos nosotros directo de lleno porque no estamos siguiendo la voz de Dios. Entonces, nosotros mismos, como se dice, nos vamos a sabotear y no es así. Tenemos que ir en oración con el Señor. ¿Por qué es importante ir por este camino seguro? Porque vamos a entrar o vamos a empezar a hacer algo completamente desconocido para nosotros.
¿Sí o no? Es un área desconocida que realmente no se ha dado mucha información, se desconoce, incluso hay muchas enfermedades también, muchas discapacidades que no hay una ayuda real. Entonces es un mundo también desconocido. Por lo tanto, necesitamos ir en oración primero, buscando esa dirección al Señor. Necesitamos de la gracia de Dios. Por eso este es el camino seguro, porque necesitamos de su gracia para que sea Dios dirigiéndonos en nuestro trabajar con los niños. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí o no, hermanos? ¿O lo queremos hacer solos? No, ¿verdad? No podríamos, sabemos que no podemos hacerlo solos. Tenemos que recordar que la obra que estamos haciendo no es nuestra, sino de quién es. Es de Dios, ¿verdad? Y a Él tenemos que recurrir. Miren lo que dice el Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces nuestro Señor es el que tiene que estar ahí, porque Él es el centro, ¿verdad? Como nos decía la pastora Sonia, todo tiene que estar en el centro de Jesús. Esta, pues, es la iglesia de Dios, mis hermanos. Nosotros no podemos querer hacer las cosas a nuestra manera. Hay esta forma de hacerlo es muy variada. O sea, aquí estamos dando solamente como que algunas pinceladas, ¿verdad? Pero ya va a estar en nosotros también ir dando esos pasos, esa capacitación, irnos informando, ir buscando, investigando. Dios nos va a abrir el camino. ¿Ustedes lo creen? Dios nos va a ayudar porque, como lo dijimos ayer, Dios no quiere a estos niños fuera de su reino, ¿verdad que no? Dios los quiere con nosotros y si nosotros tenemos ese llamado, Dios nos va a ayudar. Amén. El propósito, esto es parte del propósito de Dios, porque nuestros niños es el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de esperar a que Dios sea el centro del ministerio para niños con necesidades especiales. Él tiene que ser el centro. Antes de preguntarle a alguien más, es válido, ¿verdad?, acercarse con alguien que tenga un poquito más de conocimiento, de experiencia, se vale. Pero antes de preguntarle a ellos, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor, tenemos que ir a Dios, preguntémosle a Él, busquémoslo en oración, leamos su palabra, ahí nos va a ir dirigiendo. Pidámosle también a Dios, mis hermanos, que los corazones de los niños sean preparados para que reciban su mensaje. Oremos por eso, por nuestros niños, para que Dios prepare sus corazones. También, como maestros, tenemos que orar a Dios pidiéndole que envíe más trabajadores a este campo específico. ¿Sí o no se requiere? Mucho, porque si acabamos de mencionar que un maestro monitor se requiere por cada niño, imagínense cuántas manos no se necesitan. Muchas veces pudiéramos decir, es que en mi iglesia somos poquitos maestros. Sí, es real, hay pocos obreros y la mies es mucha, pero no dejemos de orar al Señor para que vaya sensibilizando al mismo pueblo, levantando maestros, ¿verdad?, que tengan el corazón de Dios para poder trabajar con estos niños. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A Él tenemos que pedirle esa sabiduría porque Él no nos las va a negar. ¿Verdad que no? Si tú vas y tú le pides sabiduría, Él te va a ayudar. Mientras vamos avanzando en el camino con estos niños, constantemente hay que estarle pidiendo la sabiduría de Dios. Porque, como les dije, el camino no es fácil. Habrá momentos de
de mucha frustración y pues es hasta cierto punto normal, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está sobre todas las cosas, tenemos un Dios soberano que tiene todo en control y a Él tenemos que recurrir. Amén. Bueno, ahora, ¿qué necesito saber y hacer como maestro monitor para adecuar mi clase? ¿Sí? O mi bosquejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito saber? Bueno, como les dije, pues esto no es la regla, como les mencioné, no es una regla, no es una receta, sino una pauta de cómo poder hacerlo, ¿verdad? De cómo poder hacer nuestras adecuaciones a las clases, cuando les vamos a dar a los niños. Digamos que es solo un modelo movible, no es fijo, es cambiante, adaptado cuantas veces sea necesario para satisfacer las necesidades de nuestros niños, ¿verdad? Y que el evangelio llegue lo más claro a ellos. Bueno, yo creo que en todas las iglesias se trabaja más o menos lo mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, que en todas pues hay un momento de oración, ¿verdad? En todas hay un momento de cantos, alabanzas, adoración a Dios. Está la lectura de la palabra, hay un tiempo de juego para colorear, dinámicas, manualidades. Más o menos es lo mismo en todas las iglesias. Bueno, ¿qué debo de saber o qué tengo que hacer? Tratar de tener toda la información de nuestra maestra. La maestra que está al frente del grupo tiene su bosquejo, yo se lo tengo que pedir con anticipación para que yo lo tenga, vea cuál es el tema que se va a trabajar. Yo ese tema lo voy a trabajar con el niño, pero lo voy a adecuar a sus necesidades. Tengo toda la información de lo que va a trabajar la hermana, la maestra, y yo me empiezo a preparar, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con suficiente tiempo, ¿verdad? Porque no se lo vamos a pedir el jueves y el domingo vamos a dar la clase. No funcionaría, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, el saludo. ¿Por qué el saludo es importante, como nos decía la pastora Vicky? Cuando recibimos al niño, desde que lo recibimos, desde ahí estamos empezando a trabajar con ellos. Acuérdense que somos maestros monitor, que vamos a estar trabajando directamente con ellos. Los saludamos. Hay niños, por lo regular, son los niños autistas, en su mayoría no toleran el contacto físico, no te miran a los ojos, pero vamos a darle la bienvenida. No porque no lo hagan, lo dejamos pasar y no lo saludamos. No, le damos la bienvenida con palabras cortas, sencillas, que ellos nos entiendan que le estamos saludando. Y esa voz, como nos decía la pastora Vicky, es tan importante, porque en la voz, mis hermanos, se muestra también el amor, el tono de voz. No fingido, es real. Y ahí está el reto, ¿verdad? Porque no es, así un ratito. No, es un tono de voz que refleje el amor de Cristo. Desde ahí estamos trabajando, desde el saludo. También es importante tener previo pues una plática con sus papás. Si llegan por primera vez, es importante. Antes de recibirlos, ándale, pásale, y los papás se van. No, primero un momentito hablando con los papás para que él nos dé en ese momento la información para poderlo recibir lo más que se pueda y no cometer alguna imprudencia con el niño, ¿verdad? Esto, el saludarlo de una manera repetitiva, al principio se van a resistir. Al principio no van a querer, no nos van a hacer caso. Pero ¿qué tal cuando de pronto nos volteen a ver? Eso ya es un logro. Les saludamos y si nos voltean a ver o nos fijan la mirada, ya es un logro.
Hay otros niños que no, que te abrazan inmediatamente. Eso es hermoso. Pero el reto es con los niños que ni siquiera te voltean a ver. Y no es porque no quieran, es por su condición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener el amor de nosotros mismos. ¿El amor de quién? De verdad, de Cristo, para poder perseverar y perseverar y perseverar. Se escucha cansado, pero por eso tenemos a nuestro lado a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a renovar las fuerzas. Amén, hermanas. Esto lo tenemos que hacer de forma repetitiva y estructurada. Los niños necesitan estructura, como que todo muy, muy cuadradito, o sea, así. Es una rutina que se les tiene que hacer a los niños, una rutina constante de repetición. Si a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos constantemente repitiéndole lo mismo, hasta que ya logramos alguito. Lo mismo con ellos, igual, repetición, rutina, constancia. ¿Qué más tengo que saber para adaptar mi clase? Bueno, conocer el orden de la clase, es decir, cómo la maestra va a dar su clase. Si primero van a orar y después va a haber un juego o después van a adorar a Dios. Tenemos que saber cuál es el orden, porque nosotros vamos a incluir a nuestro niño poco a poco. Lo vamos a ir incluyendo, pero necesitamos saber el orden que la maestra lleva con los demás niños, porque no es que él va a tener su clase aparte. A lo mejor momentáneamente, si es que él no lo permite, poco a poco lo vamos a ir integrando, pero conocer si primero es alabanza, bueno, pues le vamos a ir diciendo poco a poco. Nosotros monitores vamos a ir trabajando directamente con ellos. En ese orden de clase, estos niños, cuando tú le cambias de una actividad a otra de manera repentina, de manera abrupta, decir, ya terminamos de alabar, ahora vamos a escuchar la palabra. Y así de pronto a ellos eso les causa inseguridad y detonan en berrinches, en rabietas, que muchas veces cuesta un poquito de trabajo controlar. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Por medio de un panel de secuencia, es decir, imágenes muy claras, muy gráficas, en donde estés plasmando en esas imágenes cada actividad de la clase. ¿Es tiempo de alabar? Bueno, hacer imágenes grandes donde los niños se vea la gráfica donde estén alabando. ¿Es tiempo de orar? Y poner la imagen. ¿Por qué? Porque estos niños no comprenden palabras abstractas, no entienden lo que es paz, lo que es amor, lo que es misericordia. Si para los chiquititos de 3 años no entienden lo que es misericordia, hay que representárselos, pues a ellos igual. Lo vamos a hacer con imágenes, y antes de pasar de una actividad a otra es necesario mostrarle la imagen. Mira, vamos a terminar de colorear, después vamos a pintar, y le muestras la imagen. Esto es gradual, o sea, poco a poco. A lo mejor al principio te va a entrar en crisis. A lo mejor, como les digo, su familia nos va a ayudar, cómo ellos lo están trabajando. Ellos nos van a decir. Normalmente se hace de esta forma, y ellos les da seguridad de saber qué es lo que viene, qué es lo que sigue, y no entran en desesperación. El anticipar es estarles repitiendo lo que va a suceder, constantemente estarles diciendo lo que va a pasar. La clase no la podemos hacer muy larga, ¿verdad? Porque sus tiempos de atención son muy, muy, muy cortitos. Entonces tenemos que hacerlas cortas y dejarlos descansar también. ¿Cómo podemos anticipar estas actividades? Como les dije, a través de imágenes muy gráficas y diciéndoles palabras muy sencillas, indicaciones cortas, concretas. Al terminar las alabanzas, escucharemos la historia bíblica. ¿Sí? Así, que te entiendan. Cuando termines de colorear, podrás jugar.
No es que no vayas a entablar un diálogo con ellos, sino las instrucciones tienen que ser claras. Usar palabras claves, como les dije hace un momento. Ellos, al no comprender estas palabras abstractas, ¿cómo le vamos a enseñar al niño lo que es la bondad? Tenemos que ser muy creativos, pedirles al Señor de su gracia para explicarles lo que es la bondad, ¿sí? Vamos a tratar también de a través de imágenes, de, como decía la pastora Vicky, usar todos los recursos que podamos para que ellos nos traten de comprender. También una manera de adaptar nuestra clase es que cuando el resto de los niños estén, por ejemplo, coloreando, dibujando, tratar que ellos también lo hagan. Eso es parte de la inclusión. Es decir, no porque es que él no puede. No, es que, acuérdense, los vamos a retar. Es que él no puede recortar. Le vamos a dar la tijera y no lo vamos a dejar libremente, porque en un momento de rabietas nos las avienta. Obviamente con el sumo cuidado, la protección, el amor, pero los vamos a ir guiando. No, mira, si puedes, vamos, tú puedes, lo vas a lograr. Y con todo el amor y con toda la paciencia, que ellos traten de hacer las mismas actividades. A lo mejor no al nivel que los demás niños. Si los demás niños están haciendo una sopa de letras, nuestro niño especial a lo mejor estará coloreando un corazón, por ejemplo, ¿no? ¿En qué cosas debemos poner cierto énfasis? ¿En qué cosas podemos poner énfasis? Bueno, en no ver en los niños sus discapacidades como tal, sino tenemos que reforzar las habilidades que ellos tengan. Resaltar esos puntos fuertes y los intereses de los niños. Hay niños que les gusta ciertas cosas y sobre de ellas trabajar. Obviamente les vamos a presentar a Jesús utilizando lo que a ellos les gusta, ¿sí? Hay que reforzar en ellos eso les ayuda mucho, no decirles las cosas que no pueden hacer. A nosotros no nos gustan, ¿verdad? Cuando no podemos hacer algo, no nos gusta que nos estén diciendo lo que no podemos hacer. Nos agrada cuando nos exaltan las cosas que logramos o que son puntos fuertes en nosotros. Lo mismo con los niños, resaltemos eso. ¿Sí sabían que Beethoven casi 10 años se quedó completamente sordo? Y vean lo que logró, ¿verdad? Nosotros sigamos esforzándonos en mostrarles a Cristo a nuestros niños. Recompensemos y exaltemos cada pequeño éxito que el niño tenga. Como les dije, es bien importante porque eso les da seguridad. También nosotros como maestros debemos tener sumo cuidado cuando los papás nos dicen es que es alérgico al globo, porque hay niños que son alérgicos al látex, es alérgico a tal cosa, tener cuidado. Mucho cuidado, aunque el niño nos haga el berrinche, ¿no? A lo mejor es alérgico no puede comer tal cosa, tener cuidado, no dárselo. Así nos haga el mega berrinche, no puede. Y ellos a la larga lo van a entender, no se lo podemos dar. No nos cansemos de repetir y de repetir lo mismo. Porque los niños con capacidades diferentes también aprenden mediante el empleo de la repetición. Por eso necesitamos estructura, ¿sí? Una estructura, estar constantemente repitiendo la clase, el versículo. A lo mejor no va a ser todo el versículo, pero a lo mejor una palabrita y algo significativo que le muestre quién es Jesús, con eso vamos a estarles repitiendo y repitiendo. Si a los chiquitos, ¿verdad? A los preescolares, a los más chiquitos, estamos repitiendo con ellos mucho más. No nos cansemos de hacerlo, mis hermanos. Algunos consejos útiles, mis hermanos, que nos pueden ayudar. Fíjense, como les dije, algunos niños la mayoría de los niños con discapacidad de desarrollo
tienen dificultad para pensar de forma abstracta. Todo lo que no tocan, no ven, no palpan, para ellos es como si no existiera. Como les dije, el amor, la misericordia, la bondad. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, el aprendizaje experimental es muy bueno para ellos. Que ellos logren experimentar. Esta es muy buena herramienta para evangelizarlos. Debe ser realizado de una manera sencilla y concreta con ellos. Debemos incluir cosas simples que ellos pueden hacer físicamente y van a dar resultados. ¿Por qué? Porque ellos lo van a entender de mejor manera, que ellos hagan. Hay un experimento muy bonito que las maestras en la iglesia lo hacen cuando hablan del pecado. Y sacan su frasquito con agua entintada, con yodo, y dicen, no, que mire tu corazón, está lleno de pecado, y Jesús lo viene a limpiar, y el agüita, ¿no?, llena, oscura, de yodo, ¿no? Y pero mira lo que hizo Cristo en nosotros, nos puede limpiar, su palabra nos limpia, y le ponen las gotitas de cloro, y el agua se pone transparente, ¿verdad? Y eso, dicen, ¡wow!, qué hermoso. Ese tipo de experimentos para ellos les queda a lo mejor como que un poquito más claro. Ciertos conceptos que ellos no ven, pero si lo viven a la hora de hacerlo, para ellos les queda más claro. El tener un líder, un monitor, para cada niño ayuda a manejarles la ansiedad y la conducta. Como les dije, a lo mejor nuestro niño llega por primera vez y sí requiere a una persona. A lo mejor no. A lo mejor ya ha ido a otros centros, ya ha estado en escuelas y el venir a la iglesia no se le hace tan diferente a lo que ya conoce en la escuela. Y a lo mejor no nos costaría tanto trabajo, pero al niño que llega por primera vez, sí es importante tener a un maestro monitor directamente para ayudarlo. Posteriormente, ya que los niños vayan avanzando, ya se pueden hacer grupos de 3 o 4 niños, ¿verdad?, por un monitor, cuando ya logremos integrarlos un poquito más y así ir agrandando un poquito el grupo. Siempre dentro del salón. Es lo que se sugiere y se recomienda, ¿verdad? La actividad excesiva, cuando los niños están trabajando a veces en grupos muy grandes y no tienen a alguien de apoyo, se pueden perder. Ellos no van a saber qué hacer, se van a sentir agobiados. Ellos perciben completamente diferentes a nosotros. Se van a agobiar. El ruido les va a ocasionar crisis. Por eso les digo, esto depende de cada niño. Si al niño le está provocando una crisis, el ruido, es momento de sacarlo, ¿verdad? No por necedad, no, aquí lo voy a tener. No, Dios nos va a dar esa sabiduría para poder discernir lo que el niño necesita. Por eso necesitamos la guía de Dios. No queremos formar a los niños a nuestra manera. Ya porque nos dieron una clase y nos dijeron que es así, así la voy a hacer. Es una guía, ¿verdad? Una guía, y el Espíritu Santo realmente es el que nos va a ir dirigiendo por dónde tenemos que ir. Tenemos que darle a los niños tiempo suficiente para que ellos puedan completar sus tareas. Cierto que hay veces llegan cansados, a veces no llegan de muy buen ánimo, por eso nosotros los tenemos que conocer. Cuando es así, bueno, se les permite, pero necesitamos retarlos. Es decir, no, mi amor, vamos a terminar, tú puedes, y animarlo, aunque haga una actividad, pero que la termine, eso es bueno para él, porque va a entender que está logrando, está viendo un logro terminado. Si lo deja a medias, pues al ratito todo te va a dejar a medias. Por eso también los niños necesitan ser disciplinados, necesitan ser retados. Nosotros como maestros, tal vez, hermanos,
pudiéramos estar muy bien preparados, muy capacitados, hermanos. Tener nuestro mejor material y las herramientas necesarias para nuestros niños, ¿no? Para tener una clase preciosa y hermosa. Pero una vez más volvemos a repetir, si no está el Espíritu Santo en nosotros, no pasará nada. Y no nada más en nuestros niños especiales, en ninguna otra persona. Sabemos que si el Espíritu Santo no está, no pasa nada, ¿verdad? No habrá frutos. La obra del Espíritu Santo, pues no la podemos hacer nosotros, ¿verdad que no? Eso le corresponde al Señor y Él es el que directamente va a trabajar en el espíritu de los niños. Lo que esté de nuestra parte y lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer? Amén, lo vamos a hacer y nos vamos a esforzar. Pero es de suma importancia la oración, mis hermanos, para que Dios obre en la vida de los niños, al igual que en la vida de nosotros. Amén. El carácter del maestro monitor cuenta mucho, mis hermanos, mucho. Más que la experiencia y los conocimientos, mucho más. El carácter, ¿cómo tiene que ser el carácter? Como el de Cristo, ¿verdad? Ese corazón del cual hemos estado aprendiendo en estos días, como el corazón de Dios, así tiene que ser el de nosotros. Mis queridos hermanos y maestros, la iglesia infantil no necesita solo expertos. Sí nos podemos hacer expertos, pero no solo necesita expertos. Y tampoco necesita cualquiera. Necesita a un maestro llamado por Dios. Un maestro llamado por Dios, porque el reto es alto, ¿verdad? Es alto el reto. Pero eso no nos debe desanimar si el Señor es el que nos ha llamado, si ha puesto ese fuego en ti y ese amor por querer ayudar a estos niños, Él lo va a hacer, Él te va a ayudar, Él te va a ir guiando. Todo esto puede parecer extenuante y sumamente cansado. Como les digo, sí lo es, pero veamos a Cristo. ¿Sí? Él nos dio ejemplo de servicio. Él llevó su ministerio más allá de los milagros, ¿sí o no? Más allá de los milagros. Los niños con necesidades especiales están plenamente conscientes de su condición, mis hermanos. Ay, no, es que no entiende, no se da cuenta. No, sí. Sí se da cuenta, sí entiende su condición, sí sabe. También ve sus circunstancias. Hay familias que cuando le dan la noticia de tener un niño especial, es muy doloroso. Es muy doloroso y pasan por un proceso muy duro que solamente el Señor, ¿verdad?, es quien los puede ayudar. Pero hay familias que se enojan con Dios, que reclaman. Y los niños van creciendo en esas familias, en esos hogares donde hay frustración, donde hay dolor, donde hay rabia de decir, ¿por qué a mi hijo? Y llegan a la iglesia, llegan muy dolidos, llegan muy necesitados de la sanidad del Señor. Los niños se dan cuenta de esto, los niños sufren de ver cómo sus papás se frustran por su causa. Ellos lo perciben. Estos niños saben que frecuentemente son desagradables para otras personas. Ellos lo saben. Y también su estilo de vida, porque a veces los niños no logran, digamos, por poner un ejemplo, no logran comer correctamente como lo hacen los demás. Y las personas lo ven y dicen, ay, no, sus papás no le enseñan, pero no saben cuál es su situación. Los comportamientos de los niños también son juzgados allá afuera, ¿verdad? Y son interpretados como raros, como anormales, como extraños. Y eso es muy doloroso para los niños. Con todo eso, por decir solo unas cuantas cositas, así llegan, con ese corazón lastimado.
También ellos están plenamente conscientes de que algunas personas a su alrededor frecuentemente se sienten incómodas. Pero estas personitas con discapacidad también tienen la gran capacidad de responder al amor cristiano, al amor que tú y yo le podemos dar como maestros monitores. Ellos responden a ese amor. Ellos no quitémonos de la mente de que ellos no sienten o no se dan cuenta de todo. Son niños, son sensibles. Nuestros niños con necesidades especiales son puentes a la inclusión y perseveración de la belleza de Dios en la diversidad. Son personitas que traen alegría, dones, ternura, bendición y belleza a la diversidad del cuerpo de Cristo y a la vida de cada creyente. ¿Sí lo creen? El ejemplo de Cristo en humildad, empatía y servicio nos enseña que la compasión de la iglesia tiene que ser más grande que su necesidad de comodidad. Es muy cómodo decir, es que yo no sé, es que pues la verdad yo no estoy capacitado. Pues tal vez, pero si tienes el llamado del Señor, no nos podemos quedar sentados ahí cómodos. Tenemos que esforzarnos. Jesús tomó en sus manos los pies llenos del polvo de sus discípulos y los lavó. Y creo que esta es la mejor analogía en la Biblia que alcanza y toca la vida de las personas con necesidades especiales, lavándolos los pies. Jesús mostró siempre su servicio hacia toda persona, siendo solidario, amoroso hacia el cojo, hacia el enfermo, el discapacitado, el despreciado, el rechazado por la sociedad. Qué hermoso ejemplo nos dejó nuestro Señor, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios 12:22. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Qué hermoso. Los que parecen más débiles son indispensables. Y termino con Gálatas 6:9. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a pedirle que esto que aprendimos no sea lo último, sino que sea el inicio de empezar a dar pasos, ¿verdad? Pasos de seguirnos formando, seguir aprendiendo de cómo recibir a estos hermosos niños. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque en tu plan están estos maravillosos niños, Señor. Y yo sé que tú tienes a maestros conforme a tu corazón que tú vas a moldear, Señor. Tú vas a levantar, Señor, y tú los vas a sostener en el momento en que ellos quieran desfallecer. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu gracia a cada uno de mis hermanos, Señor. Por favor, para que ellos puedan recibirlos con ese amor por el cual tú también nos recibes a nosotros, Señor. Tú en esos brazos abiertos que tú nos recibiste cuando llegamos a ti cansados, dolidos, Señor. Tú abriste los brazos, nos abrazaste, nos pusiste en tu regazo, Señor. Lo mismo queremos hacer nosotros con nuestros niños, Señor.
Queremos abrazarlos, queremos enseñarles, mostrarles con nuestra vida quién eres tú. Lo que tú has hecho en nosotros, nosotros queremos bendecir a nuestros niños especiales, Señor. Por favor, Señor, danos de tu amor, Señor, para seguirlo compartiendo a nuestros niños. Te damos todas las gracias, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, y a aquel hermano, Señor, que en este momento esté dispuesto a decirte, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar, yo quiero ser ese maestro conforme a tu corazón. Yo quiero ser ese maestro monitor que esté uno a uno con estos niños, Señor. Dale de ti, dale de tu gracia, Señor, dale de tu amor. Por favor, Padre, yo sé que tú los vas a capacitar, Señor. Yo sé que tú los vas a levantar, Padre. Te damos las gracias, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.